¿Qué tal, Jesús Úbeda? Buenos días, ¿cómo estás? Terrible. Paso por ¿Qué te aquí, pasa? ¿Qué te pasa? paso A por ver. aquí, veo la máquina del vending ahí con sus galletas de chocolate, su Kinder bueno. Yo, ¿Estás a dieta, yo Jesús? ahí a dieta. Un saludo, por cierto, a Joaquín y a la gente del gimnasio SCG que se ríen de mí mientras hago el ridículo perdiendo kilos y estas cosas y me Todo es adiestran. empezar, Todo todo es es empezar, todo empezar. es Ya empezar. verás, esto es una cuestión de largo plazo y esto Sí, al muy final, largo, muy largo. muy largo plazo, pero al final va en beneficio de tu salud. Es una inversión Una en tu inversión. propia salud. En Navidad como Cristiano Ronaldo me vas a tener aquí. Bueno, lo veremos, lo Lo veremos. veremos, lo veremos. De todas formas, hoy, como siempre, hablamos de un libro y hablamos con un autor, así que, ¿cuál es el tema de esta semana, Jesús? Recordar es honrar. Leemos, Manu, en un antiguo campo de concentración para japoneses en Estados Unidos, que los hubo. Un campo de concentración convertido en memorial que tiene por nombre Manzanar. En este 2025 celebramos el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la mayor carnicería con la rúbrica del Homo sapiens, y Miguel Ángel Santamarina, periodista cultural, escritor, programadora, ha publicado un ensayo fabuloso, de verdad, que se lee como un libro de relatos y que está vertebrado por efemérides del citado conflicto bélico. El libro se llama La guerra que cambió el mundo, lo publica Ediciones B, y aquí tenemos a Miguel Ángel, Manu, para que nos cuente cositas de nazis, comunistas, japoneses y demás angelitos. Un auténtico placer contar contigo, Miguel Ángel Santamarina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y nada, buenos días para los dos y para los oyentes. Bueno, pues en este libro, yo la verdad es que soy mucho de libros bélicos, he leído mucho. En la trinchera de llamas, claro, Sí, he leído mucho. A mí me gustan mucho las biografías, me gustan mucho los ensayos, las crónicas sobre diferentes guerras, conflictos bélicos, especialmente la Segunda Guerra Mundial, que desde luego cambió en gran medida el mundo. La primera pregunta, Miguel, después de Auschwitz, Ujú. ¿solo se puede escribir versos sobre Auschwitz? Eso decían, ¿no? Yo cogí esas citas para ponerlas porque la verdad es que Auschwitz fue algo tan terrible, tan cuando se descubrió, ¿no? Porque lo curioso es que no se sabía, ¿no? Y cuando se descubre, se ve muy bien, por ejemplo, en la serie Band of Brothers, cuando empiezan a descubrir todos esos campos de concentración y se quedan sorprendidos de lo que había ocurrido allí. Y desde luego que creo que es algo que no se tiene que olvidar. Además es algo que últimamente yo creo que se minimiza un poco, incluso se intenta comparar con cosas de la actualidad. Y creo que Auschwitz es algo desolador lo que pasó allí. Y todo el proceso, ¿no? Todo ese proceso de primero deshumanizar a un colectivo, a los judíos, de crear un antisemitismo, despojarles de todo, meterlos en guetos, luego deportarlos y finalmente para masacrarlos, aniquilarlos y de esa forma que se hizo allí en los campos de concentración, de los campos de exterminio, como ¿Y, has dicho. y cómo se llega a semejante barbaridad, semejante carnicería? Porque muchas veces, desde el punto de vista de la historia, del Uh-huh. periodismo, de los medios de comunicación, nos centramos mucho en las consecuencias, en los efectos, en los resultados, pero pocas veces se incide en cómo se llega a ese resultado. Sí, pues mira, es que eso es muy interesante lo que comentas, porque cuando, por ejemplo, cuando decimos, comparamos, no, pues está ocurriendo algo como lo que ocurrió en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahí lo que pasó fue que se empezó a alarvar un sentimiento de antisemitismo que no solo fue en Alemania, en Francia también estuvo, recordamos el caso de Afort, tan conocido, en los pogromos que había en Bielorrusia, que hubo también en Polonia, en Rusia, esa persecución, ¿no? Y entonces ese sentimiento que está ahí, que se reactiva en el 24, de hecho Hitler le encarga a Rosenberg, uno de los nazis más destacados, que llevó a cabo todo el expolio de los libros, ¿no? A un literario que sale también en el libro que he escrito. Pues bueno, Rosenberg empieza a recuperar el protocolo de los Ayes de Sion, que es ese bulo hecho que se convirtió en algo que creían que era real y que no solo difunden los nazis, sino que llega Henry Ford en Estados Unidos, también lo replica en sus periódicos, ¿no? Entonces lo que hay es un sentimiento, como decía antes, se produce una deshumanización, es decir, se habla de los judíos en abstracto y al final se justifica el odiarlos, se justifica el separar a la población en función de sus orígenes familiares, como pasa con las leyes de Nuremberg,
Y por hacer un poco una analogía con la actualidad, pues es algo también que está ocurriendo con la xenofobia, ¿no? El crear una figura de el extranjero, deshumanizado, sin hablar de nadie en concreto, sino crear una figura de alguien que pues hace todo lo malo, ¿no? Todo lo que nos provoca rechazo, no robar, quitarnos el trabajo, y es un poco fue lo que pasó con los judíos. Entonces, cuando se llegó a ese punto, pues yo entiendo que tiene que ser fácil odiar, ¿no? Y fue un poco lo que pasó al final, esa psicología también de grupo, son muchos factores, lo que fue también el nazismo, pero el antisemitismo fue algo que fue común en muchos países y que llevó a eso tan terrible como fue el Holocausto. El libro está lleno de personajes y de anécdotas fascinantes. Yo, por desdramatizar un poco, aunque luego te preguntaré por Sí, alguna bicha desdramaticemos. o algún santo varón y al revés, cuéntanos sobre la batalla de Los Ángeles, Miguel Ángel. ¿Una batalla Bueno, contra esa fue ovnis? divina. Sí, es que, o por ejemplo, cuando empezó el tema, claro, hay que entender que Estados Unidos hasta diciembre del 41 no entra en la guerra, ¿no? Y ya hay un poco de psicosis con un posible ataque japonés, ¿no? Es algo que está ahí. Y ya cuando se produce ese ataque japonés, pues al poco tiempo, pues se empiezan a avistar submarinos en toda la costa del Pacífico, algunas veces de verdad, otras veces que no. Se tiene mucho miedo, tanto en San Francisco como en Los Ángeles, a que hay un ataque japonés desde el mar bueno, pues de repente hay unos globos que empiezan a aparecer y no se sabe si son japoneses, son extraterrestres o qué, pero se pone toda la ciudad de Los Ángeles en un estado de guerra, en un estado de alarma, que al final, pues bueno, no saben si les van a atacar los ovnis, si les van a atacar los japoneses o qué pasó. Lo que sí que es cierto es que hay 5 muertos, creo que son, y casi todos son por infartos o por accidentes de tráfico provocados por la psicosis que fue ese supuesto ataque que llegaba desde los cielos. Recuerda un poco a lo de Orson Welles, ¿no? De años atrás, ¿no? Cuando el supuesto ataque extraterrestre fue una psicosis parecida. Y al final, con los años, descubrieron que, bueno, de lo que se trataba era seguramente de unas ondas para medir el tiempo, algún tema meteorológico, y sí que hubo mucha psicosis con eso. De hecho, sí que hubo ataques con globos sondas enviados desde Japón, eran una especie de globos con un explosivo, pero que fueron muy locos, que realmente solo causaron víctimas a una familia de un reverendo con su mujer y sus hijos que estaban haciendo un picnic y acabaron muertos, creo que fueron 4 personas. Sí que hubo incluso también algún otro ataque, el ataque famoso de Fujita, de un kamikaze japonés que quiso bombardear el sol Oregón, perdón, y bueno, lo que consiguió pues fue nada, fue quemar unos cuantos árboles, pero cuando terminó la guerra, le llamaron desde el pueblo que estaba cerca, donde había quemado esos árboles, al pueblo que quería atacar, y curiosamente se llegan allí a Fujita y le hacen un homenaje, y no solo va una vez, sino que va 3, 4 veces, y le hacen hasta una pequeña estatua allí. El hombre que cuando fue la primera vez se fue con su familia porque pensaba que iban a pegar por lo que había hecho, y al final sus cenizas hay una parte en Japón y otra parte en ese pueblo, ¿no? Son cosas también muy curiosas y que también dicen mucho de lo que son las guerras, y muchas veces como gente que puede dialogar, que puede tratar, que puede hablar, que puede convivir, pero que es separada por ideologías, ¿no? Y por en este caso por 2 países enfrentados en guerra, pero que les unen más cosas que las que les separan muchas veces. Hay una serie de villanos en la Segunda Guerra Mundial bastante conocidos, pero hay otros que no tanto, y a mí de los que más me han llamado la atención son las nazis de los campos de concentración. Hablas, Sí. por ejemplo, de María Mandel, jefa de Birkenau, responsable de la Uh-huh. muerte de 500.000 personas. Juana Bormann, antigua misionera que adiestraba perros para atacar y matar a mordiscos a los Sí, prisioneros sí, sí. incapaces de realizar los trabajos forzosos. Hermine Braunsteiner, o como se diga, la yegua de Magnane, que experta en matar a coces a reclusas. Cuéntanos sobre estas hermanitas de la caridad. Sí, la verdad es que además encima, por ejemplo, el tema de las mujeres que participaron como guardianas en los campos de concentración es bastante curioso porque ellas realmente no estaban obligadas a participar, sino que fue algo voluntario y muchas veces, y cuando rebuscas en sus pasados, eran personas sin un pasado delictivo, ¿no? Que muchas veces es lo que pensamos, ¿no? Cuando alguien comete un delito durante un conflicto es porque antes ya estaba dentro de ese lado de la sociedad, ¿no? De delinquir, de matar. Pero en este caso tenemos pasados inmaculados, empezaron a trabajar. En el caso de María Madeleine, por ejemplo, llevas una mujer que incluso fue amonestada por no ser demasiado nazi, ¿no?
pero al final, bueno, su recorrido es terrible. Como decías, 500.000 de muertos le atribuyen en los juicios. Ella es juzgada primero en Nuremberg y luego en Polonia. En Nuremberg ella echa toda la culpa a su superior, que era Rudolf Hoss, y en Polonia pues al final lo que le queda es una condena a muerte y la ejecutan allí, ¿no? Es todo muy curioso alrededor de ella, hay mucha literatura también, pero yo me quedo un poco con ese pasaje en el cual supuestamente el día antes de ser ejecutada, cuando ya le han dictado la sentencia, en la misma prisión en la que está María Madeleine coincide otra mujer, que es una mujer polaca que tiene ese doble estigma del que hablo varias veces en el libro, ¿no? Es, por ejemplo, una persona que es perseguida por los nazis y perseguida también por los comunistas, ¿no? Y entonces cuando está esta mujer polaca allí, que también va a ser juzgada, aunque no va a ser condenada a muerte, pero bueno, va a tener sus años en prisión, está en las duchas, de repente, a lo lejos, ve una mujer que se le acerca y claro, y descubre quién es, ¿no? Descubre que es María Madeleine, que ha sido la jefa del campo de Auschwitz en el que ella está internada, y lo que hace es bajar la vista, ¿no? Porque automáticamente es algo que le sale, ¿no? Como un resorte. ¿Por qué? Porque en el campo de Auschwitz, aquella persona que mirase a los ojos a María Madeleine sabía que iba a morir, o sea, iba a ser ejecutada en el momento. Y supuestamente María Madeleine se acerca hasta ella, le coge las manos, se agacha y le pide perdón, ¿no? E incluso una bestia como Madeleine pues puede llegar a querer redención, ¿no? Creemos que puede llegar a tener un arrepentimiento. Y luego, bueno, el resto de mujeres de las que has comentado y de las que hablo en el libro, pues cada una es más terrible. Las cosas que hacían, lanzar perros contra los prisioneros, podían dejar las temperaturas, imaginaos que podía haber en Polonia, en Auschwitz, en invierno, ¿no? Terribles, bajo cero, y podía dejarlos fuera toda la noche sin un abrigo, sin una ropa, muchos de ellos morían al acto. La verdad es que hicieron muchas salvajadas, fueron asesinatos tremendos, y curiosamente, vuelvo al principio, que fueron mujeres que no fueron obligadas a formar parte de ese cuerpo represor y sin embargo fueron allí como voluntarias y acabaron convirtiéndose muchas veces en las peores guardianas del campo, los peores guardianes del campo. Miguel Ángel, para terminar, a modo de titular, ¿cuál es la principal conclusión que podemos obtener de tu libro? Pues yo creo que lo que trato, lo habéis definido muy bien, lo ha definido muy bien Jesús. Es un libro en el cual se habla de efemérides, hechos que ocurrieron, hechos históricos, pero que yo lo que intento hacer es contarlos un poco como pequeñas historias, intentar poner cosas curiosas, como el caso de Dudley Clark, que crea los comandos y que es detenido en España por transvestismo porque llega al límite. Ese es buenísimo, el protomortadelo. Sí, él lleva al límite su obsesión con el espionaje y con que hay información falsa y claro, se disfraza de mujer aquí y es el hombre que crea los comandos modernos que ahora mismo están tan de moda en las últimas guerras, en Vietnam y en todas las posteriores. Entonces esas pequeñas historias yo creo que son las que dan un contexto, las que nos permiten analizar y sobre todo lo que he intentado con este libro es que por ningún momento hubiese ideología, que sea el lector con esas historias y con esos hechos el que juzgue, el que se haga una idea, el que confronte, el que dude y sobre todo que tire de ese hilo y vaya a otros libros, vaya a los libros de Max Hastings, a los libros de Anthony Beevor, a libros concretos sobre batallas, sobre Stalingrado, sobre el Kursk y que descubra muchas más cosas, porque yo creo que hay muchas enseñanzas que nos pueden servir para interpretar el estado actual. La Segunda Guerra Mundial cambió el mundo y casi hasta hace 2 telediarios, pues muchas cosas han permanecido así, hasta que el señor Trump ha decidido acabar con el atlantismo y mover todo el tablero geopolítico. Pues Miguel Ángel Santamarina, muchas gracias. Libro recomendado, La guerra que cambió el mundo, de Ediciones B. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vosotros. Muchas gracias. Bueno, Jesús, un auténtico placer. Me gusta este tipo de libros, de crónicas, de ensayos sobre la Segunda Guerra Mundial, porque es fundamental conocer el pasado para no repetir los errores cometidos en el futuro. Me lo apunto para nuestra particular biblioteca personal. Muchísimas gracias. Voy a bichear que hay en el vending sano, no sé, unos frutos secos o una cosa de esta. Agua mineral. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo, hasta luego. La trinchera de llamas es radio.